Bendigo a todas las veredas online y todos aquellos que nos sintonizan por este canal. En el día de hoy quiero hablarte, construye un vallado de protección. Y tengo la Biblia abierta en Ezequiel 22:30. El texto dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando hablamos de vallado, estamos hablando de un cerco formado por tierra apisonada. Hablar de vallado es hablar de un muro de protección. Hablar de vallado es hablar de un obstáculo para impedir que intrusos hagan daño a la viña. Así que el texto dice que Dios está buscando hombres que levanten vallado. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué? Y vaya conmigo a Eclesiastés. El capítulo 10, versículo 8 dice: al que rompiere el vallado o al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. ¿Qué significa esto? Cuando el vallado se rompe, sale la serpiente para atacar. Cuando el vallado se rompe, se activa la serpiente. Y qué curioso es esto, porque cuando la Biblia habla acá de serpiente, sin duda alguna está haciendo referencia a Satanás, ya que es la serpiente antigua. Pero en este caso, el ataque de la serpiente está orientado en 5 áreas. Y una de ellas es que cuando el vallado se rompe, señores, el ataque de la serpiente va a estar orientado hacia los hijos. El ataque de la serpiente va a estar orientado hacia la economía. El ataque de la serpiente va a estar orientado hacia la salud. El ataque de la serpiente va a estar orientado hacia las relaciones entre parejas. Y el ataque también va a estar orientado hacia el propósito. Escuche esto. Cuando leí Efesios 4, el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Sin duda alguna está haciendo referencia. ¿A qué? Está haciendo referencia a puertas insignificantes que hemos abierto. ¿Para qué? Para que Él penetre. ¿Qué quiere decir con esto? Mis amados, que nosotros tenemos que levantar vallados. Nosotros tenemos que cerrar puertas para que la serpiente no penetre. Porque cuando el vallado está roto, la serpiente penetra, los demonios atacan esas 5 áreas. Pero hoy Dios nos dice: no le demos lugar al diablo. No permitamos que penetre. Levantemos vallado. Rompamos con la pasividad que hemos mantenido. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que nos empoderemos y que rompamos y que podamos cerrarle puerta a las tinieblas en nuestra casa. Que le puedas cerrar las puertas a la serpiente en tu economía. Que le puedas cerrar las puertas a la serpiente en tu salud. Que le puedas cerrar las puertas a la serpiente con tus hijos. Rompe hoy. Cerca a tus hijos. Cerca tu matrimonio. Cerca el propósito. Estoy aquí para decirte que es tiempo de que levantes vallado de protección. Escuche esto. Todos podemos levantar vallado a través de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Mis amados, que tenemos que levantar una plataforma de oración. Porque si hay algo que a Satanás le incomoda, es cuando tenemos una plataforma de oración. Y esa plataforma nos lleva a levantar vallado. Vaya conmigo a Job capítulo 1. El versículo 5 dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job
se aseguraba de que sus hijos se purificaran y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana. Tremenda palabra. Para Job, esto era una costumbre cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que para el patriarca Job, levantar un vallado de protección sobre sus hijos todos los días era un estilo de vida. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo que el patriarca Job le había cerrado las puertas, le había cerrado los boquetes, había cerrado toda fisura para que la serpiente no penetrara y no dañara a los suyos. ¿Sabes? Yo veo que hay un ataque infernal en muchos hogares hoy, pero es porque no se han levantado a construir vallados. Estoy aquí para decirte que levantes vallado, que le cierres la puerta a las tinieblas, que rompas con toda pasividad. Escuche esto. Esto me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque el versículo 9 de ese capítulo 1 de Job, el texto dice: respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Escuche esta declaración. Satanás estaba irritado. Satanás estaba incómodo con Job. Satanás estaba molesto con Job. ¿Sabe por qué? Porque Job había levantado cercos de protección alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de lo que tenía. Escucha esto. Cuando tú te levantas a levantar vallado, el infierno se va a molestar, Satanás se va a molestar, pero no te importe un pepino lo que Satanás pueda incomodarse. ¿Por qué? Porque tu familia vale mucho, tú vales mucho, tus bienes valen mucho. A Satanás le irrita a hombres y mujeres que se levanten a construir vallado de protección. El texto dice que Satanás estaba irritado por los muros de contención que Job había levantado. ¡Wow! Es tiempo de que levantes muros de protección. Dios está hoy haciéndote un llamado. ¿Cuál llamado? Levanta vallado, levanta vallado, levanta vallado. Enfurece al diablo, enfurece al infierno, enfurece a las tinieblas, enfurece a los demonios. Pero es tiempo de levantar vallado, es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver al ayuno, es tiempo de volver al altar, es tiempo de meternos con Dios a favor de nuestra familia. Levanta vallado, eso va a enfurecer el infierno, pero la Biblia dice que aunque el enemigo venga como un río, Dios levantará bandera de victoria. Dios está a punto de soltar una derrota contundente e irreversible a favor tuyo. Dios te está desafiando. Hijo, levanta vallado. Hija, levanta vallado, porque eso incomoda al infierno. Ahora, escuche esto. No se asuste porque el infierno esté molesto. No se asuste porque Satanás se moleste. No se asuste, ¿sabe por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores y Él está debajo de nuestros pies. ¡Ay, ay, 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 ay! Es tiempo de que levantes vallado a favor de tu familia. Oiga esto, Berea. Levanta vallado, levanta muro de protección. Dios te va a respaldar y lo que viene será sobrenatural. Pero escuche esto. Job estaba triple protegido. Construyó 3 vallados que Satanás respetó. Vea cómo dice:
había construido un vallado alrededor de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Job, antes de levantar un vallado alrededor de su casa y de sus bienes, primero se protegió él mismo. ¿A qué me refiero? Me refiero, amado, que es tiempo de que levantemos vallado alrededor de nosotros mismos. ¿Cómo podemos levantar un vallado alrededor de nosotros mismos? Cuidando nuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Tener una higiene mental. Por eso Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener una higiene mental. ¿A qué me refiero? De que yo tengo que estar pensando siempre en lo bueno, no en lo malo. Tengo que cuidarme, levantar un vallado alrededor de sí mismo. Pero también tenemos que cuidarnos, no solamente de nuestros pensamientos, tenemos que también cuidarnos de la ira. Y eso, levantar vallado hacia sí mismo. Vea lo que dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locura. El que fácilmente se enoja hará locura. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. ¿De qué me habla esto? De que tenemos que tener cuidado con la ira. Tenemos que tener cuidado porque ella nos puede llevar a hacer locuras. La ira nos puede llevar a pecar, según Efesios 4:26. Pero escuche, nosotros tenemos que cuidar no solamente de la ira, también tenemos que cuidarnos de las palabras que hablamos. Por eso Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A qué me refiero? De que tenemos que medir nuestras palabras, de que tenemos que aprender a hablar. Por eso el apóstol Pedro dice: si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Señores, esto incomoda a las tinieblas. Cuando tú levantas vallado alrededor de ti mismo, cuando tú levantas un anillo protector sobre ti mismo, el infierno se molesta. ¿Por qué? Porque tú no serás uno más. Tú marcarás la diferencia entre el montón. Es tiempo de que empieces a levantar murallas de protección sobre ti mismo. Lo segundo que incomodó a Satanás es que Job había construido un vallado alrededor de su propia casa. El texto dice: ¿no le ha acercado a su casa? ¿Eso de qué habla? De que Job había levantado muros sobre su familia. Nosotros tenemos que entender esto, mis amados, que tenemos que cuidar, velar por la paz de nuestra familia. Velar por la paz, por la seguridad de nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque eso es valioso para Dios. A mí me llama la atención aquel día cuando Cristo sanó a la suegra de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una persona convaleciente, un miembro en casa que esté convaleciente, siempre va a crear un ambiente pesado. Siempre va a crear un ambiente desagradable. Pero aquel día Pedro entendió. ¿Qué entendió? Que tenía que velar por la protección de la esposa. Porque al sanar la suegra automáticamente estaba protegiendo la paz de su propia esposa.
escuche esto. Hay cosas que tenemos que proteger en casa. Hay cosas que tenemos que proteger en familia. Hay cosas que tenemos que proteger como la unidad. Que tenemos que proteger en casa. Como la armonía. Como mantener un espíritu soñador. Señores, es tiempo de que nos levantemos a cuidar a nuestra familia. A levantar muros. ¿Sabes? Desastres, drogas, alcohol, pleitos, están vinculados a división. El gran propósito de Dios es levantar familias funcionales en tiempos de crisis. El gran propósito de Dios es que nosotros podamos tener familia en el poder del uno. El propósito de Dios es que nuestras familias sean familias modelos. En medio de una generación carente, en medio de una generación que ha perdido la identidad, es tiempo de que nosotros cerquemos a nuestra familia, cerquemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras generaciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere ponerlos como un referente para otra familia. Estoy aquí para decirte que es tiempo de que cuides a los tuyos. ¿Sabe por qué? Porque ellos son la prolongación tuya en la tierra. Pero sabes, nuestra tarea como padre es proteger, es proveer y es despertar el espíritu de nuestros hijos para que cumplan el propósito por el cual Dios los trajo a esta tierra. Acuérdense, nosotros somos esos arcos y ellos son las flechas. Por eso el Salmo 127, el versículo 3 dice: aquí que herencia de Jehová son los hijos, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué veo aquí? Veo que los hijos Dios no nos los dio como una carga, son herencias de Dios. Son herencias de Dios. Y no solamente son herencias, son saetas en manos del valiente. ¡Wow! Son saetas en manos del valiente. Tus hijos son una flecha, son una saeta. Mis amados, escuche esto. El valiente es Dios. El valiente es Dios. Usted y yo como padre simplemente somos el arco. Ellos son la saeta. ¿Y sabes qué? Esa saeta no está en las manos del arco. Esa saeta está en las manos del valiente. Y el valiente es Dios. ¿Qué significa esto? Que tus hijos están en las manos de Dios. Y Cristo dijo que lo que estaba en sus manos, nadie se lo arrebata. Nadie se lo arrebata. Y ese nadie es para el diablo. Ese nadie es para el infierno. Ese nadie es para la droga. Ese nadie es para este mundo. Lo que está en las manos de Dios, nadie se lo arrebata. Tus hijos están en las manos del valiente. Tus hijos están en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ellos alcanzarán el propósito por el cual Dios los trajo en esta tierra. Yo veo a tus hijos que Dios los va a lanzar para predicar. Se van a levantar generaciones de predicadores. Se van a levantar una generación poderosa. Tus hijos están en las manos del valiente. En las manos del valiente. ¿Y sabe quién es el valiente? El valiente es Dios. Por eso la Biblia dice que Jehová es varón de guerra. Él es el valiente. Tus hijos están en las manos de Dios. Y lo que está en las manos de Dios, nadie se lo quita. Ellos son de Dios. Ellos son de Dios. Ay, apóstol, usted lo sabe. ¿Cuál es la condición de mis hijos? No me importa la condición. No importa si están hediondos a pecado. No me importa si están revolcándose en la suciedad de este mundo. Lo importante es que cuando están en las manos de Dios, Dios cumplirá el propósito en ellos. Ellos cumplirán el propósito por el cual Dios los trajo. Ay. Estoy viendo una generación que Dios los toma en sus manos. Y lo que está en sus manos llegan al destino. Tus hijos llegarán al destino.
tus hijos cumplirán el propósito eterno de Dios, y eso incomodará en gran manera a las tinieblas. Pero escuche esto. Lo tercero que yo veo aquí es que Job había levantado un vallado alrededor de sus bienes. Y vea esto. El texto dice, le ha acercado a él y todo lo que tiene. Y el texto continúa diciendo, y el trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. ¡Wow! Te tengo noticia. Al diablo le molesta tu prosperidad. ¡Oh! Al diablo le molesta tu avanzada. Al diablo le molesta la habilidad que Dios te dio para multiplicar los bienes. ¡Ja, ja! Escuche esto. Job había levantado un cerco alrededor de sus propios bienes. ¿Saben qué estoy viendo? Estoy viendo que Job entendía el principio de mayordomía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios es el dueño de todo y yo simplemente soy un administrador. Por eso el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, amado, entonces, que Dios es el dueño de todo. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo no somos dueños de nada. Simplemente somos administradores. Pero escuche este dato. ¿Por qué Satanás estaba tan incómodo con Job? ¿Por qué? Porque Job había levantado un cerco sobre sus bienes. Y cuando hablo de bienes, estoy hablando de casa, estoy hablando de carro, estoy hablando de posesión. Ahora, ¿cómo puedo levantar un cerco alrededor de ello? Te voy a dar un dato poderosísimo. Vea lo que dice Malaquías 3:10. El texto dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estoy viendo aquí, amado? Que Job, al ser fiel con el diezmo, había creado un cerco de protección sobre sus bienes. Y eso le daba legalidad a Dios. ¿Para qué? Para reprender al devorador. Escucha esto. Si quieres levantar cerco de protección sobre tus bienes, es tiempo de que aprendas este principio de mayordomía. El principio de mayordomía es que tengo que traer mis diezmos al alfolí. Y cuando yo traigo mi diezmo al alfolí, yo le estoy dando legalidad al cielo para que Dios reprenda al devorador y él no destruya lo que Dios me ha dado. Problema de algunos hijos de Dios es que han reincidido en el pecado de Adán y en el pecado de Eva. ¿Cuál es el pecado de Adán? ¿Cuál es el pecado de Eva? Comerse lo prohibido. Escuche, comerse lo prohibido. En Génesis 2:16 el texto dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Preste atención a esto, porque esto es importante que lo puedas entender.
Dios le dio orden de que podía comer todos los frutos de todos los árboles, excepto el árbol del bien y del mal. Y Dios le dijo las consecuencias si lo hacían: ciertamente morirán. Pero en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, ¿qué le dijo? No moriréis. Escuche, Dios le dijo la primera vez, Génesis 2:16, la primera voz fue la voz de Dios. La segunda voz fue la voz de la serpiente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la primera voz, ellos tenían que obedecerla. Pero qué tremendo, porque obedecieron la segunda voz. ¿Y cuál es la segunda voz? La segunda voz es opiniones de terceros, de gente fracasada en finanzas, que siempre te va a decir: no, es mentira, no es necesario diezmar. Escuche esto, Dios le dijo: no comerán de esto. ¿Qué quiere decir, amado? Que Dios siempre estableció la idea del diezmo. El primer Adán con Eva violaron el pacto y hubo consecuencia. Escucha esto, Dios hoy te dice: te doy el 90% para que me des el 10%. Cuando tú caminas en este principio de mayordomía, lo más seguro es que Dios va a levantar un cerco de protección sobre tus bienes. Eso le incomoda al diablo. El diablo siempre va a querer que usted deje desprotegido sus bienes, haciendo que usted coma lo que es prohibido. ¿Y qué es prohibido? El diezmo. No se coma el diezmo. No se coma el diezmo. ¿Por qué? Porque el día en que usted se lo coma, usted está desprotegiendo sus bienes y Dios no podrá reprender al devorador. Porque la promesa es que cuando yo doy el diezmo, Dios reprenderá al devorador de mis bienes. Dios se encargará de pelear por los míos y por mis bienes y protegerlos. ¿Sabe? Fracaso de algunos hijos de Dios en esa área es porque no han levantado vallado, es porque han hecho caso omiso a este mandamiento. Pero estoy aquí para decirte que es tiempo de que guarde y proteja lo que Dios te está demandando hoy. Levanta vallado sobre tus bienes. ¿Cómo? Entregando ese principio de mayordomía. Te quiero desafiar en este día. Quiero animarte en este día de que Dios quiere reprender al devorador, pero también Él está esperando de que tú le des licencia. Cuando tú le das licencia, cuando traes esos diezmos al alfolí, porque es idea de Dios, no es idea de ningún hombre. Yo no necesito eso. Dios me ha sustentado hasta hoy y siempre lo seguirá haciendo. Pero cuando tú caminas en este principio, señores, usted tendrá legalidad para que Dios proteja sus bienes, como lo hizo el patriarca Job. Job levantó un vallado de protección sobre esos bienes. ¿Sabes? En este día quiero que haga una oración conmigo. En este día quiero que repita esta oración conmigo. Diga: hoy renuncio a una vida pasiva y me determino a recuperar lo que he perdido. Hoy rompo con toda pasividad. Hoy me levanto a levantar y a construir vallado de protección. Hoy me levanto a construir un vallado de protección sobre mi hogar, sobre mis bienes,
Hoy me levanto a construir un vallado de protección sobre todo lo que Dios me ha dado. Hoy activo la sangre de Cristo y declaro que este es un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.